Entonces vamos a ver un ejemplo, es un jueguito. Eh, Mi ejemplo dice, un hombre con un perro, una gallina y un bulto de maíz quiere cruzar un río. Tiene una balsa donde puede viajar con una de sus pertenencias. Si deja solo al perro con la gallina, este se la comería. Y si deja solo la gallina con el maíz, esta se lo comería. ¿Cómo puede cruzar el río con todas sus cosas? Este problema seguramente ya lo conocen, a lo mejor con otros personajes, pero en esencia se trata de lo mismo, ¿no? Es un señor que trae 4 cosas y solamente puede viajar en la balsa con una de ellas. Entonces, bajo esta premisa que estamos teniendo aquí, les digo, yo ya puedo plantear lo que sería mi punto de partida, o sea, ese punto A que hace ratito decía, que vamos a conocer como mi estado inicial, que es donde el señor, el perro, la gallina y el bulto de maíz están de un lado del río. Y mi estado final, ese punto B hacia donde yo quiero llegar, donde ahora aquí tengo el río, y ahora del otro lado pues están todas sus pertenencias, el señor con el perro, la gallina y el maíz. Entonces, esto digamos que es lo primero que yo trato de colocar. O sea, bueno, me están planteando el problema, entonces pues tengo una situación dada, cómo está mi situación inicial y lo que yo deseo tener, mi estado final. Y entonces aquí también está planteado. Entonces lo primero que empecé fue plantear cuál es mi estado inicial, cuál es mi estado final. O sea, de dónde parto y hacia dónde quiero llegar. Una vez que hice eso, podremos empezar ahora sí a tratar de ir desarrollando nuestro problema. ¿Y cómo le hacemos? Pues basado, como decíamos ahorita, en operaciones permitidas. O sea, yo no puedo llevarme a los 4 al otro lado, esa no es una operación permitida, pero lo que sí puedo hacer es llevarme a alguno de las cosas. Aquí tengo realmente 4 alternativas. La primera normalmente no la hacemos, ni siquiera se nos ocurre que podríamos hacerla, porque no tiene mucho caso, es que el señor se vaya solo. Les digo, normalmente no solemos pensarla, pero sin embargo es algo posible. El señor se puede ir solo hacia el otro lado del río. Pero bueno, pues aquí, pues a pesar de que es posible tener este estado, no es deseable porque bueno, pues el perro va a andar atrás de la gallina y la gallina atrás del maíz. Entonces, sí es algo posible, pero pues no sería deseable. Entonces, pues no haríamos ese movimiento. Otro posible movimiento es que el señor se vaya con el perro. Pero si el señor se va con el perro, pues se va a quedar solo la gallina con el maíz, por lo cual, a pesar de que también es posible, no es deseable hacer eso. Otra alternativa es que el señor se vaya con la gallina. En este caso, el estado, bueno, pues un estado posible, y como el perro no va a hacer nada con el maíz, pues también es un estado deseable, o sea, posible y deseable. Y finalmente, la última alternativa es que el señor se vaya con el bulto de maíz, lo cual, como les decía, pues es posible, pero no es deseable porque entonces el perro se va a comer a la gallina. Pues aquí tenemos la ventaja de que de estas 4 posibilidades, de estos 4 posibles estados sucesores a nuestro estado inicial, solamente uno de ellos es factible, que es pues que el señor se lleve la gallina. La dificultad va a venir cuando tenga problemas obviamente más complicados que este y donde pues aquí partiendo de mi estado inicial yo no solamente tenga un posible estado como en este caso, una alternativa, sino que tenga 2, 3 o 4 alternativas de las 10 posibilidades que podría tener y entonces de esas 3, 4, 5 alternativas, cómo elegir cuál tomar. Lo vamos a ver ahorita que vayamos desarrollando esto. Entonces tengo de un lado es mi estado inicial, con el señor, el perro, la gallina y el maíz. Entonces normalmente hacemos un proceso como el que hace ratito describía, donde empiezo a ver cuáles son mis alternativas y digo, oye, ¿sabes qué? Pues mi alternativa posible, factible,
es que el Señor se lleve la gallina. Y entonces ya estoy aquí en este estado. Ahora, una vez que llegué aquí a este estado, pues volvemos a repetir el mismo proceso. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, obviamente podría pasar que el Señor se regresara con la gallina. Esto sería por regresarme aquí al estado anterior. Y la otra posibilidad, aquí nada más tengo dos alternativas, es que el Señor se regrese solo. Entonces, uno implicaría regresarme y el otro, bueno, pues este que estoy tomando aquí. Son las únicas dos opciones y bueno, pues esta es la que tomamos. Aquí es donde, bueno, lo que hace ratito les platicaba. Yo voy a poder tener, bueno, obviamente la alternativa de que el Señor se regrese solo y que va a quedar nuevamente acá en el estado anterior, o tengo otras dos alternativas. El Señor se lleva al perro, como es en este caso de la parte superior, o el de la parte inferior, el Señor se lleva a la gallina. Entonces tengo estas tres alternativas. Las tres son posibles, o sea, me podría regresar, que obviamente no es deseable, o llevarse al perro o llevarse a la gallina. Y aquí, bueno, pues es lo que les decía, es lo que les platicaba. O sea, de repente voy a tener más de una posibilidad, más de una alternativa. La gran ventaja que tenemos aquí es que no importa si yo seleccioné el camino superior o el inferior, en ambos casos el Señor se regresa con la gallina y en ambos casos, a final de cuentas, el Señor se regresa al otro lado y deja solo la gallina ahora en la primera orilla que teníamos. Y si me fui por arriba, pues hice 1, 2, 3 pasos. Si me fui por abajo, di 1, 2, 3 pasos y llegué al mismo lugar. Pero les digo, desgraciadamente va a suceder en problemas más complicados que de repente si yo agarro el primer camino que tenía, a lo mejor me voy a tardar 10 pasos en llegar a donde mismo, que por acá pues 1, 2, 3. O peor aún, que me voy a ir por acá y me voy a ir alejando y nunca voy a dar con la solución porque me fui por un camino equivocado. Entonces, en un problema real, pues esas son las complicaciones, que de repente alguno de estos caminos va a ser más largo que otros o que alguno de estos caminos no me va a llevar a la solución. A pesar de que aquí parezca que lo es, bueno, y en este problema sí lo hace, ¿verdad? Pero a pesar de que parezca que lo es, pues de repente se va a ir alejando y no me va a llevar a donde yo quiero. En este caso tenemos la gran ventaja de que no importa cuál camino hayamos seleccionado, vamos a llegar a donde mismo. Ya que estamos aquí, ya solamente falta que el Señor se regrese solo y se lleve a la gallina. Y llegué a mi estado final. Entonces aquí pues fui utilizando las limitantes o las restricciones que tengo de mi problema. De tal forma que fui creando acciones para irme moviendo de un estado hacia otro hasta que llegué a la solución. Entonces, como les decía hace rato, pues no existe una fórmula mágica para ir del estado inicial directamente al estado final, pero pues aquí, a través de acciones conocidas, lo estoy logrando. Y también algo que les platicaba ahorita. Cuando partimos o cuando empezamos, yo ya sabía dónde quería estar. Pero una vez que yo ya logro encontrarme este estado, lo que quiero saber es, bueno, ¿cómo le hicimos para llegar? Entonces, bueno, pues ya sea que hayamos elegido este camino, sería esa mi solución, o si no fue este camino, pues el otro camino sería mi solución. O sea, ¿cómo le hiciste para llegar aquí? Esa es la respuesta realmente en este tipo de problemas. ¿Cómo le hago para llegar aquí?